Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza la aventura de la información confidencial. Gracias por estar ahí, amigos de BOM Radio Benidorm. Leopoldo, un abrazo. Radio Montaña Leonesa, Gran Vía, Radio Barcelona, canal de YouTube, iVoox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en iVoox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente, a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Castellón Confidencial. Hoy vamos a hacer memoria y tiene que ver con Pérez de los Cobos, con el coronel que debería ser general de la Guardia Civil, pero el gobierno ha impedido 2 veces que sea general, igual que ha impedido que esté de jefe de la Comandancia de Madrid hasta que el Tribunal Supremo le obliga a ello. Pero se lo volverán a cargar, ya se lo explico. Antes, ¿por qué Pérez de los Cobos? ¿Por qué esta manía contra Pérez de los Cobos? Es cierto, fue el hombre que, obedeciendo una orden judicial, le dijo a la Guardia Civil el día del referéndum ilegal en Cataluña en 2017, hay que proteger los colegios donde han puesto urnas de plástico para que no se ejerza un falso derecho al voto en unas elecciones ilegales. La Guardia Civil obedece órdenes, no decide ir a proteger un colegio un sábado, un domingo por la mañana. Y es lo que hizo Pérez de los Cobos, obedecer órdenes de un juez. Bien, pues por eso Esquerra Republicana y Junts per Catalunya pidieron su cabeza. Cuando les necesitó Sánchez para gobernar, entre las peticiones, además de cargarse la malversación, la sedición, el indulto, el referéndum que va a llegar, ya verán, pidieron la cabeza de Pérez de los Cobos. Y Sánchez se la dio a través de Marlaska. Utilizó una fecha que fue el 8M. ¿Se acuerdan de esto? Manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer del 2020. Desde enero de ese año, la Organización Mundial de la Salud advirtió de la pandemia del COVID, ya la calificó como pandemia. El 8M de 2020 teníamos más de 40.000 casos de contagio oficialmente en España. Muchos recomendaron no hacer manifestaciones, incluso cerraban algún colegio en la Comunidad de Madrid. Bien, pues la mani había que hacerla porque el gobierno en pleno estaba en primera fila con la pancarta. ¿Recuerdan? De la pancarta de la primera línea de la manifestación se contagió de COVID ese día Begoña Gómez, la mujer del presidente, Carolina Darias, ministra, Irene Montero, ministra, Carmen Calvo, vicepresidenta. ¿Recuerdan que Carmen Calvo se fue de cabeza a la Ruber con el COVID? Bien. A pesar de ello, Fernando Simón seguía defendiendo que aquí no pasa nada. Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. Con lo cual, no creo que tengamos que insistir mucho en este tema, y menos cuando los días alrededor del 8M y las semanas previas hubo muchísimos otros eventos que pudieron significar lo mismo. En todo caso, la culpa es de los otros eventos, no del 8M. Bien, pues señores, una jueza, Carmen Rodríguez Medel, quiso que se investigara. El 8M fue negligencia política, se puso en riesgo la salud de los ciudadanos. ¿Cuántos se contagiaron? ¿Cuántos murieron por haber permitido esa manifestación? Las miradas se dirigieron hacia muchos de los que permitieron la manifestación, el propio Fernando Simón, el ministro de Sanidad Salvador Illa, y también Franco, el delegado del gobierno en aquel momento en Madrid, todos del PSOE.
Esa investigación la jueza la remitió a la Policía Judicial y en ese caso a Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Es decir, Pérez de los Cobos recibe la orden de una jueza de investigar el 8M. ¿Qué pasó? ¿Quién permitió? ¿Había o no riesgo a la salud pública? El informe que estaba elaborando Pérez de los Cobos es el que le pidió 1, 2 y 3 veces la directora general de la Guardia Civil, Gámez, la que acaba de dimitir por estar imputado su marido. Pérez de los Cobos se niega a informar al gobierno porque es secreto de un juez la investigación que lleve a cabo. Se lo pide una vez, se lo pide 2 veces. A la tercera le destituye Marlaska por falta de confianza. La jueza remitió una carta al Ministerio del Interior recordándole que solo debe informarle a ella y que actúa como policía judicial. Pero es igual, el no ser obediente al gobierno provoca la destitución, aunque Marlaska siempre la niega porque además de inepto para el cargo, es cobarde. No voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. Yo no he cesado, eso se lo tengo que decir al señor Pérez de los Cobos, sino ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil. El señor Ceña, si usted... Yo no he cesado a Pérez de los Cobos, eso es lo peor de todo, hacerlo y no reconocer la autoría. Bueno, ¿qué decía ese informe que no quiso remitirle a Marlaska Pérez de los Cobos? ¿Qué decía? Bueno, pues muy claro. El informe tenía 81 páginas y decía, el 30 de enero la OMS lo calificó de pandemia, el COVID, y el gobierno no lo hizo hasta el 11 de marzo. ¿Para qué? Para que se pudiese celebrar la famosa manifestación. Decía también que Pedro Duque, ministro entonces, reconoció la gravedad del COVID en enero y el 2 de febrero, previo a la manifestación, el propio Duque tuvo una reunión en Nueva York para asegurar medios contra la enfermedad. Incluso decía que ¿por qué llevaban guantes las ministras si no había riesgo de contagio en esa manifestación? Ese informe, 81 páginas, es lo que no quiso enseñar a Marlaska y a Gámez, a la directora general Pérez de los Cobos, y por eso, por esa traición de cumplir la ley, que es lo único que ha hecho este hombre, fue cesado. Una y otra vez está ganando los juicios. Ahora volverá a incorporarse como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, porque lo obliga el Supremo. Pero ya ha avanzado Marlaska, que volverá a destituirle. Escuchen, esto es de hace unas horas. No, simplemente decir que las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera por parte del Ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos se mantiene en la actualidad. Dicho eso, evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. Esperemos a conocer la sentencia y las razones esgrimidas por el alto tribunal y en ese caso y en ejecución de sentencia, conforme a lo que el mismo acuerde, se adoptará la resolución oportuna en parámetros y en términos técnico-jurídicos. Lo que está diciendo es lo restituimos y me lo volveré a cargar porque Esquerra me pide su cabeza y no obedeció mis órdenes. Y ya está, no hay más. Señores, eso sí, le abonarán 3 años de sueldo que le deben, que es lo único que ganará el buen hombre. Y se inventarán algo, motivarán más la destitución, algo ocurrirá para ni dejarle ser general, que era el número 1 para serlo, ni restituirlo en su cargo. Miren, he escrito a Pérez de los Cobos, con el que de vez en cuando hablo por WhatsApp, le pido entrevistas, pero él muy amablemente me dice que no debe y lo respeto. Y me quedo con lo que pone su perfil de WhatsApp.
el WhatsApp de Pérez de los Cobos es una fotografía de un monumento de la Guardia Civil y al pie de ese monumento es la foto de WhatsApp de Pérez de los Cobos. Se la leo. El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás. Se lo mando a Marlaska. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Ha ocurrido hace unas horas. Una joven menor de edad, 17 años, se lanza por el balcón para huir de su exnovio. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola Albert, vamos a relatar unos hechos duros, tremendos, pero que empiezan por desgracia a ser demasiado habituales. Ayer martes a las 3 de la tarde en Torremolinos, en la calle Vicent Blanch, una menor, 17 años, apenas 17 años, una niña, una joven, se lanzó desde un segundo piso de una vivienda. Estaba siendo perseguida por su agresor de 21 años con un arma en su domicilio. Se lanzó desde su domicilio, vivían juntos. Tremendo, brutal. Llamaron a servicio de emergencias del 112, apareció la Policía Nacional, apareció la Policía Local y consiguieron detener al agresor. La menor fue conducida al hospital. Tuvo suerte debido a que cayó sobre un toldo que amortiguó su caída. Se encuentra con heridas, se encuentra en el hospital, pero va a salvar su vida. Es uno de los muchos episodios que se suceden diariamente en el ámbito de la violencia de género, para los cuales año tras año no encontramos solución. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Pasan cosas, muchas cosas, y aquí el análisis es nuestra máxima, el intentar diseccionar lo que sucede e ir un poquito más allá. Hemos empezado recordando por qué se cargaron a Pérez de los Cobos y cómo este gobierno sigue retorciendo la justicia y la ley. Y quiero hablar de ello porque, claro, Marlaska en breve o se lo cargarán o se irá. Y este hombre pretende volver a los tribunales, ¿eh? ¿Se imagina usted que en un caso judicial, el que sea, le toca tener a Marlaska de juez? Ay, me pongo las manos en la cabeza. Maribel Berzosa, politóloga, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien y muy preocupada con todo lo que está pasando, porque a pesar de que llevamos años con estas circunstancias no te acostumbras, así que muy preocupada. Sí, yo creo que Marlaska no se irá tan fácilmente y desde luego que volverá a la judicatura, naturalmente que sí. Ya, como si no pasara nada. Igual lo colocan en el Constitucional, ¿no? Como a Campo, al exministro de Justicia. No te extrañe nada, en absoluto. Ya tenemos ejemplos tremendos y que no ha pasado nada. Y eso de que está ahí Europa trágala totalmente. Sí. Lo que no ocurriría en un país de Europa es seguramente lo que está pasando aquí, pero que Europa va a poner freno a todo esto ya lo estamos viendo con la fiscal que hemos tenido, en fin.
tantos casos Deja que no se el programa entero. Deja hacer. Pepe Rossinyol, bienvenido, ¿cómo estás? No, muy bien hallado, como siempre. Pepe Rossinyol fue presidente de Sociedad Civil Catalana, es CEO ahora de Opinion Makers. Es que han pasado muchas cosas. El origen del mal está en el 1 de octubre, ¿no? En la manifestación, en las elecciones ilegales con urnas de plástico, que una jueza determina no se puede votar, obliga y da una orden a la Policía Judicial para que lo evite. La Policía Judicial en aquel momento, Pérez de los Cobos, es quien recibe la orden y lógicamente envía Guardia Civil a evitar las votaciones ilegales. Y por eso Esquerra pide su cabeza. Por eso, y luego Marlaska, como hemos contado, porque no le quiso pasar el informe a él antes que a la juez de la manifestación del 8M y los contagios de COVID. Y espero que se investigue todo lo que está ocurriendo, porque el escándalo uno tras otro se van superponiendo en la actualidad que les contamos aquí. Es una situación complicada la que está viviendo este país y se añade un personaje más a la fiesta. Clara Ponsatí. Escuchen el momento de la detención que no tiene desperdicio con un Mossu d'Esquadra al que, por cierto, le están ya haciendo la vida imposible en redes y recibiendo amenazas de muerte. Escuchen cómo fue la detención provocada por Clara Ponsatí, que estaba loca para que le pasara esto. Estan intentant detenir a una eurodiputada que té immunitat. Sí? M'acompanya, sisplau, és tan amable? És tan amable? Sisplau, acompanyi. Deixeu a la Clara, home! Deixeu a la Clara! Sí, tant que sí. Aquí no... Sisplau, poden ser una mica d'espai. No toqueu a la Clara! Vergonya que feu! Clara, vine amb nosaltres! No siguin... La meva bossa! Puta Espanya! Detenció il·legal! La bossa! Vale, aquí la tenemos. Se introduce en un vehículo. Aquí el... Senyora Ponsatí, sisplau, entrem aquí. Aquí ha realizado la detención, ¿vale? Los tenemos. Laura! Le dicen, no entres al coche, como para que no entre en el coche. ¡De puta España! Un Mossu d'Esquadra detiene a una mujer que lleva 5 años fugada de España, y para que esto ocurra han tenido que indultar a los presos, rebajar la malversación y evitar la sedición, de manera que a esta señora ya solo le queda lo de desobediencia, que no es ni delito penal. Y dice que se ha jugado la vida y que quiere aparentar ser la heroína, la que va contra el Estado español. Hay que decirlo todo, en la puerta 4 gatos. Bueno, quiero que les escuchen ustedes. En la puerta de los juzgados de Hospitalet, de la puerta de la Ciudad Judicial de Barcelona, pasaba esto. Libertad, Clara Ponsatí, pero que eran muy poquitos, que no pasaban de 200 y más de 100 enviados por el partido Junts per Catalunya, que llamó a todos los cargos que pudo para que estuvieran ahí. Alguno llegaba a las 8, otro a las 9, otro se hacía la foto y se iba. Todo muy patético, muy vergonzoso. Bueno, después la dejaron en libertad, ahora está en Bruselas en una sesión plenaria, y para abril la ha citado el juez Llarena, aunque ya dice que no va a ir, claro, ha de aparentar estar contra el Estado. Bueno, las tonterías. Pepe, ¿quién es Clara Ponsatí? Bueno, Clara Ponsatí, yo creo que es un esperpento de mujer, ¿sabes? Una mujer desquiciada, pero desquiciada. Ha hecho, como decíamos, recordamos antes al ver en privado, ha dicho declaraciones increíblemente deleznables, como en la pandemia. Cuando voy a leerla porque esto que voy a decir me parece que identifica muy bien quién es Clara Ponsatí. 15 de marzo 2020. Sitúense, confinados.
pandemia a tope. En Madrid, muriendo un montón de gente. Preparando en pocas semanas ya el Palacio de Hielo para acumular cuerpos. Recuerdan, ¿no?, cómo estaba Madrid aquellos días. Bien. Pues Clara Ponsatí pone un tuit y dice: de Madrid al cielo. Sí, ese es el personaje, ¿eh? Ese es el personaje, sabes, que psicológicamente es aterrador. Hay que estar muy enferma, ¿eh? Muy enfermo. Y además y tener muy mala fe y ser muy mala persona. Es para reírse. Pero mala persona. Sí, pero lo peor es que no tiene consecuencias. No, por supuesto. Claro, porque que no solo no tiene, sino que se beneficia de todas las ventajas del gobierno por decir de Madrid al cielo y reírse de los muertos del COVID en la capital. Sí, es así. Y como esta es Mil, pero en este caso contra los catalanes que no somos independentistas, es una mujer desquiciada. Además tiene esa cualidad de que físicamente parece la abuelita que te va a hacer las galletas y por otro lado te podría meter en un vagón sin problemas, ¿sabes? Hacia Auschwitz. Es como Milosevic, ¿sabes? Que era, si mal no recuerdo, era psiquiatra de niños, escribía cuentos infantiles y en sus tiempos libres se dedicaba a hacer genocidios, ¿sabes? Eso son cosas extrañas, psicológicamente extrañas, y esta mujer yo creo que está muy desquiciada, es un peligro. Y lo que ha hecho es un esperpento, ¿sabes? Lo que ha hecho ahí es un auténtico esperpento, porque además confunde inmunidad con impunidad. Seas ella o cualquier otra, si hay una orden de detención te detienen y después judicialmente será el recorrido que sea oportuno, que en este caso es liberarla por la reforma de nuestro gobierno en pago al separatismo. Pero en realidad, esta señora, ¿qué se piensa? ¿Que es más que la ley? Pues oiga, no, la ley tiene que actuar. Lamentablemente tenemos un gobierno que hace la ley a medida para sus compañeros de viaje. Fíjate si esa frase terrible que se te dan escalofríos, porque cuando recordamos aquello que era tremendo, la cantidad de muertos, de españoles muertos con esa tragedia de los familiares, bueno, que si esa frase la dice uno del PP, o no te quiero decir de Vox, han tenido ya que ir, están ya en fuera de España, de España. ¿Os imagináis lo que sería eso? Pues eso a mí es que me gustan las comparaciones esas, porque lo olvidamos muchas veces. Sí, pues yo tengo una experiencia personal con Ponsatí. Yo nunca he hablado con ella, he hablado con otros hablé una vez con uno que estuvo en prisión, que no diré el nombre, y en privado, estas cosas, es un poco largo de explicar y iré a lo que vamos, ¿sabes? Y recuerdo que se me quedó mirando, estamos a solas, en el Parlamento de Cataluña, y me dice: os habéis metido en política y lo vais a pagar, tal cual, ¿sabes? Esto un tío. ¿Te dijo eso Clara Ponsatí? No, otro, claro, no, otro que no quiero decir. No quiero decir el nombre. Os habéis metido en política y lo vais a pagar. Lo vais a pagar. ¿Tú en qué política? Tú no has estado en ningún partido, Pepe. Pero cualquier catalán que ose decir en voz alta. Bueno, cualquiera que no sea de los suyos, para ellos se mete en política, ya te entiendo. Y una vez estaba yo en Edimburgo, que fui, ya sabes que allá donde había que irse, se iba. Y fui a Edimburgo a dar una conferencia para explicar a los escoceses qué pasaba en Cataluña. Y me crucé por casualidad en la calle Clara Ponsatí. Cuando me miró, pero fue una mirada, dije, esta mujer, de odio. Si tuviese un poco más de estatura y corpulencia, esta mujer me agrede. Bueno, ella en Escocia, profesora de la universidad, respetada hasta que se dieron cuenta quién habían contratado, ¿no? En la universidad de ahí. Hay que decir que el Mossu de Escuadra, que han oído con una amabilidad increíble, diciéndole: por favor, entre usted, señora Ponsatí. Mossu de Escuadra ahora es víctima de una campaña de acoso brutal. Como había mucha prensa convocada por Ponsatí, lógicamente, para que vieran cómo el Estado español la reprimía, la cara del Mossu ha salido en todas partes. Hasta el punto que hay un diputado de Junts per Catalunya llamado Salvador Vergés que le llama hijo de la gran puta en redes y le pone la foto, pero así mismo, un diputado. Sí, claro. Pero vamos, acoso y derribo, van a por él. Cualquier descerebrado. Muerte civil, van a la muerte civil. No, es que la muerte civil, ¿cuánto me alegro que lo saques? La muerte civil, efectivamente. Nunca se habla de este país de la muerte civil. Pues, y vamos, es una condena tremenda. Vamos, yo como lo he sufrido y soy uno de las cabezas cortadas también. Todas estas cosas. Oye, pues tienes muy buen aspecto. Bueno, el pegamento va bien, siempre. Un poco de pegamento. Es malo,
eres. Pero fíjate, a mí lo de esta escena, dentro de la parodia que era esto, a mí me hacía gracia este pobre Mosu, al final cuando decía, por favor, métase y cuidado no se dé con la cabeza en el... ¿sabes? Sí, no, cuando en el coche, sí. Es que se estaba riendo, decía, pero esto es una pamema, esto es un chiste. Y al pobre hombre, claro, lo van a señalizar como aquel que dijo, la República no existe, idiota, no sé si os recordáis. Sí, bueno, este hombre estuvo genial. Pero aquel al menos llevaba casco al ser policía y no le veían la cara. Este está ahora mismo, bueno, siendo acosado a un límite que no os podéis imaginar. Bueno, pero hay una dimensión política que si quieres comentamos. Por favor. La dimensión política es que al final, y la pregunta es el para qué hacen esto, ¿no? Yo siempre pienso los para qué. Los por qué están más siempre, casi todo el mundo tiene claro, ¿no? Pero los para qué el tema es que Puigdemont está en total decadencia de impacto mediático e influencia política, y eso básicamente por una cuestión. Esto es una interpretación, no es información, ¿eh? Yo creo que hay una operación puesta en marcha por esa élite económica, ¿sabes? Esa burguesía catalana que se llama Xavier Trias. Xavier Trias es la punta del iceberg de una neoconvergencia. Y Puigdemont, como interpreta esto mismo que estamos interpretando nosotros aquí, hace una operación de impacto social, como es enviar a esta pobre señora, ¿sabes? Hacer el paripé. Y es la interpretación que tengo yo. Y estos movimientos de mucho calado, porque sí que es cierto que no tiene un... Es decir, no, pero es muy interesante lo que dices. En previas de municipales y autonómicas, Esquerra Republicana en Cataluña se la ve como la traidora que ha negociado con Sánchez. Y Junts para Cataluña ya casi ni existe. Se han cambiado de nombre 3 veces por corrupción y están buscando una 4ª vez, a ver si alguien les vota y no se acuerda que son Pujol. O sea, esa es la realidad. ¿Cómo marca terreno Junts per Catalunya? Llevando de avanzadilla a Clara Ponsatí con la intención, a lo mejor, de que venga Puigdemont y haga lo mismo que ella, ¿no? Pasa es que Puigdemont no es lo mismo. Clara Ponsatí tiene esa condición de que su malversación no puede ser agravada, y en el caso de Puigdemont sí, y por lo tanto Puigdemont ingresaría en prisión. Esa es la cosa, pero esto es un juego de cartas, ¿no? Fíjate qué personajes son, además, han conseguido, este hombre de la Moncloa ha conseguido que sean fundamentales en la política española. Son la gente que nos está manipulando la política española, nos damos cuenta. Esta gentuza. Pero es que tú vete a otra parte y te das cuenta que esto es lo general. Es tremendo. Es que los socios de este hombre de la Moncloa, para echarse a temblar. Sí, fíjate, entre estos, las Inés Monteros y las PAM, ¿sabes? No, imagínate. Esto realmente, a ver cuánto daño hacen a este país. Imagínate cuando cambie el gobierno, que espero que cambie, ¿sabes? Sea con PP, con Vox o con lo que sea, a mí me es igual, que sea con lo que sea. Que cambie. La reacción de esta izquierda, ¿sabes?, desnortada, será brutal. Totalmente. Vamos aquí, prepararos para las calles. Cuidadito, exactamente. Calles, redes sociales, todo, intoxicación, desinformación. Y mira lo que dijo Errejón, tenemos que irnos, ya hace tiempo que lo dijo, ¿no? Hay que ir preparándose en la infraestructura para cuando lo mandemos. Sí, señor. Y ¿te acordáis, verdad? Y fíjate, en esto tendrá mucho que ver alguna potencia extranjera que empezará a inflamar las redes con bots, pero a tutiplé. Yo espero que Feijóo y su futuro gobierno tengan en cuenta que esto es fundamental para estabilizar a nuestro Estado, porque al final Irene Monteros, PAMS, los Bildus, Esquerras Republicanas, Junts, toda esta gentuza que está alrededor suyo, cuanto peor mejor, cuanto más anomia social, mucho mejor. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Estás escuchando Castillón Confidencial. Siempre les digo, hay un diputado que trabaja más allá de lo que le obliga a su escaño. Es Pablo Cambronero, Policía Nacional, está en el grupo mixto. Está descubriendo engaños, falsedades, medias verdades y mentiras enteras
por parte del gobierno y lo hace público en documento oficial cada vez que averigua algo. Bien, pues ha averiguado algo nuevo. Tiene que ver con la ley CSI y las pulseras telemáticas. Escuchen que es un escándalo. Es el comentario de Pablo Cambronero. Hola, muy buenas, Albert. Pues hoy te traigo un tema especialmente grave porque he preguntado en varias ocasiones sobre él y la respuesta, la verdad, que me ha indignado. Pregunté hace un tiempo, en varias ocasiones, sobre las liberaciones de los violadores que estaba produciéndose por la ley del solo sí es sí. ¿Qué iba a suceder con estos violadores? ¿Cómo iban a estar protegidas las víctimas? Y si el gobierno iba a responder, precisamente, si en algún momento uno de estos violadores o cualquiera delinquía otra vez, reincidía en las violaciones. Pues bien, me contestan que el gobierno ha previsto un sistema de pulseras telemáticas. Las víctimas pueden solicitar al juzgado que se le dé una pulsera telemática. Y para ello no es que hayan comprado pulseras telemáticas nuevas, no, en absoluto. Las que ya existen y están en funcionamiento van a ser las que presuntamente, y que no tengo muy claro que si jurídicamente es posible, van a ser las que van a proteger a las víctimas. Pues bien, considero gravísimo este hecho. Considero que el gobierno, además de cometer la burrada de aprobar esta ley, con 205 escaños a favor, siempre hay que recordarlo, además de eso, no prevé absolutamente nada para proteger a las víctimas. Al contrario, lo que hace es crear un subterfugio para intentar salir del paso que no protege absolutamente a nadie y que, vamos, yo invito a las víctimas directamente a demandar a este gobierno como corresponsable si en alguno de estos casos se vuelve a reincidir en violaciones o agresiones sexuales. Por lo tanto, Albert, este es el asunto que te traigo hoy. Creo que es gravísimo y creo que las víctimas tienen que conocer que el gobierno no prevé absolutamente nada para protegerlas. Cuanto menos lo que nos acaba de contar el diputado Pablo Cambronero es preocupante. Es decir, que el gobierno ha dado la orden de retirar pulseras telemáticas a personas que en este momento la llevaban puesta por orden judicial y ponérselas a los que han quedado en libertad, violadores, abusadores sexuales, excarcelados por la ley sí es sí, siempre que lo pida la víctima. Un verdadero escándalo. Deberían arder las calles, cuanto menos poner al gobierno a dar explicaciones de qué está pasando. Estamos diciendo de verdad que una víctima quedará desprotegida para proteger a otra por error legislativo del gobierno. Miguel Ángel Ordóñez, periodista, escritor, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola, pues un día más sobresaltado, ¿no? Porque esto es tremendo, ¿no? Imagínate a alguien que se vea, por ejemplo, con la violencia de género y lleva una pulsera a su agresor. Bueno, pues a lo mejor se la quitan para dársela a un hombre que ha quedado en libertad por culpa de la ley, ¿sí? ¿Sí? ¿Esto pues qué sí, es? O un asesino, o en fin, ya no te voy a decir que a un terrorista porque ya quedan pocos en la cárcel, ¿no? Pero esto es tremendo, sí. Bueno, el Cambronero ha hecho la pregunta al gobierno, el gobierno ha respondido lo que nos acaban de contar, y así estamos soportando hasta el próximo día. Bueno, de chapuza en chapuza. De chapuza en chapuza hasta la chapuza final. Esto es Decisión Radio. Estamos en las 25 emisoras en toda España, también en alguna más, podcast, canales de YouTube. Y llevamos varios días dándole vueltas a lo que nos dijo aquí Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, en una entrevista, y es que Patxi López estaba en una mesa de al lado el día y la noche en la que 15 diputados del PSOE cenaron en el Ramsés. Esto, que no tiene más importancia ni es delito, sí dejaría a Patxi López, hombre, cuanto menos por mentiroso, por no decírselo a la prensa en las múltiples ruedas de prensa en las que decía estamos investigando a ver quiénes son los diputados, si alguien hizo algo caerá el peso de la ley, esas cosas, ¿no? En cuanto
lo dijo en este programa el mediador, esa afirmación sin mayor trascendencia tuvo una repercusión política importante. La política, ya saben, va por otro camino que el Código Penal, a veces. Y ahí estaba Bendodo del PP pidiendo explicaciones, Ayuso llamándole Tito Patxi, que les voy a contar. Bien, hasta que ayer Patxi López soltó la respuesta a la pregunta del millón. Tardó 5 días, fue esta. Mira, hay gente miserable, que son basura, que odian a los socialistas, que tienen muchos recursos y muchos medios y que no dudan en usar su dinero para pagar a delincuentes, para difamar, para ensuciar el trabajo y la trayectoria de los socialistas. Yo no he cenado en mi vida con ese personaje, ni en ninguna mesa al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Rasels y sé que la inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis que eso es verdad. Por lo tanto, nos odian, nos atacan, seguramente porque no defendemos sus intereses, esos intereses que son más de cloacas que de otra cosa, porque demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera y esa gentuza tiene un lugar natural que es el cubo de la basura. Y no me merece ninguna consideración más este asunto. Muy grave, muy contundente, con mucho insulto. Se incorpora a la mesa Nacho Fuster Fabra, abogado. Bienvenido, Nacho. Sorprendido. Bien hallado y sorprendido. Sí, ¿lo habías oído? No, lo acabo de escuchar ahora y lo que sí que escuché fue cuando el mediador hizo sus manifestaciones y bueno, vamos a oírlas. Un juego muy peligroso, ¿eh? Vamos a oírlas, porque ayer, lógicamente, en este programa es donde soltó lo de Patxi López, pues ayer le llamamos y le pusimos a Marco Antonio Navarro estas declaraciones y esta fue su reacción. ¿A usted le parece bien a sus oyentes y a todos los españoles y a todos los canarios que un portavoz del Partido Socialista, ya me da igual que sea socialista, que sea donde sea, me dediquen casi 20 minutos a un ciudadano a machacarme? Pero lo que más me duele a mí, que lo hagan en el Congreso. No entiendo con lo fácil que es decir si estuve o no estuve. Y seguimos con la película y con la ciencia ficción que ellos están creando. Indeseable. Bueno, este indeseable hace 2 años estaba en el Congreso entregando dinero en efectivo. ¿Vale? Hace 2 años. ¿Usted se ratifica en lo que nos dijo este programa a día de hoy? No que me ratifique, me ratifico, lo afirmo y le repito. Yo no voy a ir contra su palabra. Él dice que no, yo digo que sí. Veremos más adelante quién dice la verdad o quién miente. Vale, yo no voy a entrar en ese juego que ellos quieren entrar. Mire, don Albert, ellos tienen la maquinaria del poder. Ellos son el gobierno, tienen dinero del Estado y se están gastando millones en destruirme a mí. Pero mire, que sigan haciéndolo, porque yo soy un desgraciado, vale, un indeseable, lo que usted quiera. Pero ese indeseable estaba hace 2 años en el Congreso, cruzándome contigo por los pasillos y no tenía ganas de conocerte. Porque como no me valías para nada en aquella época, tampoco me vales ahora. El abogado de Marco Antonio Navarro Tacoronte es Antonio Brito. Don Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Albert. Ya he escuchado y bueno, ahora si te parece, cuando desarrollemos el contenido de la conversación, pues ya es la primera vez que oigo la manifestación del portavoz del Partido Socialista y me he quedado perplejo. Mire, eso, hasta yo le quería consultar a Nacho, que me hace de abogado siempre que puedo. Ya me he dado cuenta, mira, mejor porque así... Claro, sí. Nacho Fuster, te presento a tu colega, sí. Antonio Brito. Antonio. Hola, ¿qué tal? Porque claro, da a entender Patxi López que hemos pagado a su cliente, Antonio, para que mienta. Da a entender eso. Dice, hay medios con mucho poder que son capaces de pagar para conseguir una declaración de un delincuente. A ver, yo ya lo dije ayer, lo ratifico hoy. Jamás he pagado por declaraciones a nadie, y menos a Marco Antonio Navarro Tacoronte. Me consta que sí hay medios que le han ofrecido dinero, porque él me lo dijo en entrevista, pero no aceptó.
¿Qué le pasa a Patxi López para llamarle indeseable, basura? Es una pérdida de papeles absoluta. Fíjese que yo, a algún compañero suyo ya se lo he trasladado, porque claro, mi cliente me ha encargado que estudie con detenimiento y con cariño si hay posibilidades de ponerle a este señor una querella por injurias con publicidad. Y con lo que me habéis puesto ahora, me he quedado bastante preocupado, porque yo al principio entendía que estábamos hablando de unas manifestaciones en abstracto, pero no. Estas son unas manifestaciones inicialmente en abstracto, pero al final, evidentemente, incorpora a mi cliente de una forma clara y de una forma rotunda. Yo debo decirte, Albert, porque hasta mi propio cliente lo ha dicho públicamente, se autodefine como delincuente. Entonces, aquí conviene ser riguroso hasta el final. Vamos a ver, mi cliente, no es porque lo diga su abogado, además tengo otro compañero que puede ratificar o no lo que yo voy a manifestar. Cuando un señor en el pasado, porque le han incorporado su hoja histórico penal, cuando un señor en el pasado comete delitos, es condenado y cumple condena, se convierte en lo que se denomina un ex delincuente, no en un delincuente. ¿Correcto? Es un ex delincuente. Y por los hechos presentes que se están investigando, evidentemente, hasta que este señor no sea condenado en sentencia firme, le asiste la presunción de inocencia. Entonces es un señor que presuntamente ha podido cometer delitos. Por cierto, esto también es aplicable para el resto de los investigados, porque a mí me asombra, y solamente voy a hacer esta referencia 30 segundos y no lo voy a mencionar más porque no es mi cliente. Pero el exdiputado que está también en la causa, también tuvo una causa penal por falsedad documental antes de ser director general de Ganadería y antes de ser diputado, y no se le pudo juzgar y no se le pudo condenar porque los hechos habían prescrito. Por lo tanto, la responsabilidad penal en este caso al que acabo de mencionar se le extinguió por prescripción y a mi cliente se le extinguió por cumplimiento de la pena. Entonces, hay que ser riguroso. No estamos hablando de un delincuente. El resto de las manifestaciones, la verdad es que ha perdido los papeles y hombre, nos lo está poniendo un poquito más fácil porque querella, Tribunal Supremo, acto de conciliación, porque claro, este tipo de querellas privadas vienen acompañadas de un acto de conciliación. Este señor tendrá que ratificar si al final ponemos las querellas, porque a todo esto las querellas no deben de anunciarse, sino directamente se deben de poner. Si esto entra en el Tribunal Supremo porque es aforado, este señor tendrá la oportunidad de retractarse y de decir si en realidad el miserable, el basura, el que dice que odia a los socialistas, el delincuente es mi cliente o es un tercero. Porque he oído alguna manifestación de otros medios que dice que en realidad que esto era como un totum revolutum hacia un entramado plural de destinatarios y que realmente no se refería a mi cliente. Hombre, yo con lo que acabo de escuchar, insisto, vuelvo a reiterar, me he quedado perplejo y sobre todo una cosa, ahora que viene la Semana Santa, me he acordado del versículo, yo no soy religioso practicante, pero bueno, me están estos haciendo cada vez más creyente. Me acuerdo del versículo de Mateo que decía, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Además con una torpeza mayúscula, porque vamos a ver, donde hace 2 años, porque no es solo que lo diga mi cliente, sino que ya hay documentos, hay fotos, hay vídeos y audios que acreditan que este señor no pasaba por allí, este señor se movía por ciertos entramados con relativa frecuencia y ahora resulta que nadie lo conoce. Pero vamos a ver, esto no aguanta un paso, señores. Lo que pasa es que, claro, que los abogados estemos hablando de temas políticos cuando en realidad tenemos que estar para temas jurídicos netamente, pues es una pena, pero esto ha sido una torpeza mayúscula. Y con esto ya, si quiere, pues cedo la palabra para que... La pregunta es evidente y yo se la he hecho a su cliente por antena, yo con él hablo igual y siempre en público, y es muy claro. ¿Tiene alguna prueba de lo de Patxi López, sin que sea importante, pero ya es un poco defender la veracidad de uno o la mentira de otro? Y yo cada vez que le pregunto... Yo ahí le tengo que contestar, a ver si me permite. Dígame. Yo se lo he dicho por activa y por pasiva las veces que he hablado con él, porque claro, él no me dijo que iba a poner en escena a este señor, pero sí tiene más que dicho y redicho, porque sabíamos que esto es un caso que está creciendo cada día más y se iban a incorporar nuevos actores. Siempre que incorpore a una tercera persona
que inicialmente no está en el sumario, recuerda siempre que tiene que haber una foto, un audio o un vídeo que ratifique tu afirmación. Y él hasta la fecha me ha hecho caso a pie juntilla. Y no, él me asegura que existe. Él me asegura que existe una prueba, no me dice más, de que esa presencia estaba. Si él lo dice, vamos a ver. Si la pregunta es, Antonio, ¿tú como abogado has visto la foto? Pues Antonio no puede responderte que sí, porque es que ni quiero verla. Es decir, todo aquello que no esté en el sumario, no quiero saber nada. No por nada, sino porque no es mi cometido. Y por supuesto, lo que esté declarado bajo secreto sumarial tampoco debo de saberlo, porque así me quito de cualquier sospecha de revelación de secretos o de cualquier historia. Sí. Lo que sí le digo por el olfato, si usted me pregunta, ¿existe algún medio probatorio? Pues sí, porque en hechos anteriores, cada vez que ha puesto en la palestra a alguien, todos han seguido el mismo patrón de negarlo, y al día siguiente ha salido una foto, un audio o un vídeo que ha implicado a este señor en la causa. Que a todo esto me parece una auténtica estupidez lo que está haciendo este señor y el resto de sus compañeros, porque usted lo ha dicho y yo lo reitero, el estar cenando en un restaurante, aunque sea en pandemia, puede ser inoportuno, puede ser incluso moralmente reprobable, pero no estamos ante hechos de relevancia penal, y esto es de primero de penal. Esos compañeros abogados que seguramente estará más versado que yo en estos temas, lo podrán ratificar o no. Entonces me parece una auténtica estupidez que no reconozcan pero hay suficientes indicios. Nacho, aquí hay varios indicios. Uno, la búsqueda y persecución por parte del PSOE de quién eran los 15 que se caería por su propio peso si el portavoz del grupo en el Congreso estaba al lado. Dos, ¿por qué salieron los 15 por la puerta de atrás? ¿Por qué? ¿Para que no les vieran que estaban juntos sin distancia de seguridad y sin mascarilla? ¿O para que no les vieran reunidos con un empresario de paneles fotovoltaicos, justo 15 diputados, cada uno de una provincia distinta? Que es como decir, vamos a distribuir los paneles gracias al PSOE por toda España. Claro, ¿por qué salen por la puerta de atrás? Esos indicios, ya no me meto en que después se fueran al hotel, contrataran servicios sexuales, yo ahí ya no entro en la parte puramente política. Esto hay que investigarlo, Nacho, es lo mínimo que hay que hacer, exigir a los 15, saber si firmaron acuerdos, qué dice el empresario que se comprometieron con él, que por eso pagó o la cena entera o la mitad de la cena. ¿Por qué no se hace todo, o es que se está haciendo en silencio y no nos enteramos? No lo sé. Fíjese, Albert, esa es la gran pregunta. Y perdón, 2 días, claro, que 2 días después de esa cena, está acreditado de que al empresario que pagó la cena hubieron contrataciones en el ministerio. O en la 2 días después. Exacto, eso para empezar como vocado. Y hombre, como mi cliente no los ha identificado a todos, sino ha sido selectivo, qué casualidad de que en las provincias de algunos diputados, pues resulta que hay algún tipo de contratación que directa o indirectamente asocia al señor que les pagó la cena. Entonces, vamos a ver, si no es blanco como la leche, pues mucho se le parece, ¿verdad? Madre mía. Y siguen de diputados todos ellos. Ni uno de los 15, ni uno ha sido expulsado hasta que termine la investigación. Nacho, ¿a qué te huele como abogado penalista que lo ves? No como el amigo Antonio Brito, que es abogado del mediador, pero que observas penalmente el caso. ¿Qué te parece esto? Bueno, a ver, es uno de los mayores escándalos que estamos pudiendo observar, y además con pruebas que van apareciendo cada vez y que son llamativas. Es que no es solamente una opinión o una conjetura, es que efectivamente Marco Antonio va contando absolutamente lo que él considera y cree, y salen pruebas detrás. Yo la reacción además de Pachi López me parece que llega al aforismo, ¿no?, que dice que la mejor defensa es un buen ataque. Esto ha sido claramente un ataque porque Pachi López sabe que está acorralado. No solamente acorralado por toda la marabunta que se está montando a nivel mediático, que no es todo lo que debería ser,
pero sobre todo porque sabe que aparecen pruebas y que pueden aparecer pruebas y que le pueden incriminar. Lo más lógico y recomendable siempre desde el punto de vista penal cuando hay una investigación es mantener el silencio, porque uno no sabe lo que le puede repercutir. Y Patxi López creo que ha incurrido en una imprudencia gravísima. Uno, que es que cree que atacando va a quitarse ese halo de sospecha cuando ya lo tiene. Y dos, que se está enfrentando con alguien que precisamente lo único que está haciendo es seguir las normas básicas de los procedimientos penales, que es, en el caso de que haya una sospecha, una duda, un indicio, presentar la prueba. Y está jugando un juego muy peligroso. ¿Cuántas pruebas más, abogado Antonio Brito, tiene su cliente que no ha mostrado todavía en vídeo, en grabaciones, en fotografías? ¿Usted lo sabe? Pues vamos a ver, de forma, le iba a decir determinada, no, pero sí le voy a contestar. Pues todas las pruebas que están incorporadas al teléfono móvil que facilitó al juzgado cuando se inició la causa penal, que son miles, por cierto, son miles de fotos, miles de audio y miles de vídeos. Claro que tiene más pruebas. Están todas incorporadas en el móvil, que llevan un año analizándolo y todavía les queda tiempo para seguir analizando, efectivamente. Todas esas pruebas estarán en esos móviles. Entonces será cuestión de tiempo, efectivamente, y entre esas pruebas estarán las fotos o los audios de esa famosa cena del Ramsey. Eso es así. Me está diciendo algo que hasta ahora no conocíamos, señor Brito. ¿Se grabó esa cena de los 15 diputados? No lo sé, don Albert, lo desconozco, pero conociendo... Usted conocía al personaje igual que yo, mucho mejor que yo, y estoy seguro que no va a una cena tan importante sin grabar. Efectivamente, no me extrañaría ni tan siquiera un poco. Entre otras cosas porque, vamos a ver, este señor también, mi cliente, para que quede ya meridianamente claro, damos por hecho de que no es Santa Teresa de Calcuta, pero que no sea Santa Teresa de Calcuta no quiere decir que tenga que comerse el marrón él solo, o que estemos hablando o que sea el más importante de los que están siendo investigados en esta trama y de los que serán investigados en el futuro. Por lo tanto, él lo único que ha hecho es seguir una línea de defensa, no la que le ha marcado este abogado, porque cuando esto empezó yo no era su abogado. Si has tenido ocasión de hablar con él, él te habrá contado el kilómetro cero de este caso, que cuando a mí me lo contó, me parece, también me quedé bastante perplejo y me movió la risa porque una auténtica estupidez. No sé si te Recuérdelo, por favor. Sí, por una denuncia. Vamos a ver, esto se activa por una denuncia que le pone un ex alto cargo del Cabildo Insular de Tenerife, porque dice que le estafa con 1.500 euros y realmente lo que había por medio era una no explicación dada a su pareja. Su pareja es abogada en ejercicio y le prepara directamente la denuncia y dice, pues si eso es así, automáticamente lo denuncia. Presentó la denuncia y claro, mi cliente, para poderse defender, pues tenía que demostrar que los cargos de la tarjeta habían sido consentidos por el denunciante y aportó su teléfono móvil. ¿Qué es lo que ocurre? Que el que era abogado en aquel entonces de él, compañero abogado, que está indirectamente también incorporado en la trama, pues no se le ocurre otra cosa que decir en sede judicial que no facilitaba el teléfono móvil de su cliente porque tenía información reservada del gobierno. Entonces, te imaginas en sede judicial cómo se puede quedar una juzgadora y un ministerio fiscal ante tales afirmaciones. Por tales afirmaciones, usted de aquí no sale sin que nos entregue el teléfono móvil. Claro. Mi cliente, pues, a pesar de que tú lo has entrevistado muchas veces y sabes que es una persona bastante entera, pues en ese momento se desequilibró completamente y claro, ante el peligro que corría de que se iba en prisión preventiva por una tontería de esta, pues efectivamente exigió a su abogado que entregara sus teléfonos móviles y cambió automáticamente de abogado, evidentemente, porque ante ese disparate, y bueno, se acreditó que la denuncia había sido denuncia falsa, se incoó un procedimiento penal de denuncia falsa contra este responsable del Cabildo que dimitió a raíz de esto meses después, y a partir de ahí pues se activa todo este gran caso, todo este gran escándalo que se denomina caso mediador,
en el que ya le adelanto, que todavía no está, pero que estará en el futuro, incorporado precisamente el que lo denunció de forma falsa, entre otras cosas porque hay un audio que ha circulado en varios medios de comunicación, una conversación telefónica con mi cliente, en el que textualmente le dice que cuánto dinero le va a dar. Mi cliente le dice 60, este señor dice 60.000, el otro le dice sí, todo, vuelve otra vez la conversación, le dice, ¿pero me lo vas a dar físico? Le dice que sí, y bueno, el señor que le denunció por estafar 2.500 euros le pide a mi cliente 60.000 euros por una gestión relacionado con coches eléctricos, no sé qué historia, y hasta hacen mención de un reloj, un Rolex de marca que está con fotografías también en el sumario. Todo esto lo puedo decir con absoluta libertad porque está ampliamente publicado en los medios de comunicación. En el sumario en el sumario está como su cliente le lleva sobres de 1.000 euros a una senadora y la senadora sigue en el Senado también. Sí, bueno, pero claro, pero con gran disgusto por mi parte porque eso viene acompañado de lo que se denominan querellas a la canaria, es decir, la consigna es, si te quedas tienes que poner querella. Entonces, claro, mi cliente tiene, hipotéticamente, todavía no nos ha llegado ninguna, pero nos llegarán, pues imagínense, si ha aludido a 10 o 12 personas, pues son 10 o 12 querellas, porque es la consigna que se le da desde el Partido Socialista, o te querella o dimite. Entonces, si no dimites, que tienes la querella. Entonces, con el tiempo, pues nos iremos enterando, porque ya creo que todo el mundo señalado por él, pero que no ha dimitido, llegará a la querella, que no han llegado, entiendo, por la huelga de... No ha llegado por la huelga, llegará de justicia. No, porque yo quiero ya veremos. Cosa, a la que le llegue, hágamelo saber, y si me llega alguna, también le pondré en contacto con mi abogado, con Nacho Fuster, para que la manejen juntos. Correcto, pero yo ya le digo que esto va a ser una torpeza, porque el escarnio público que van a pasar ellos, porque mediáticamente, políticamente van a quedar fatal, porque imagínese el paseo por el tribunal. Bueno, vaya ellos, cada uno que pague con sus consecuencias. Exactamente. Es un placer hablar con usted, don Antonio Brito, abogado del Mediador, y un gusto. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, un abrazo, gracias por haberme. Un abrazo. Bueno, Miguel Ángel, desde la posición de periodista, investigador y curioso, que eres las tres cosas y de los mejores, ¿qué te parece? Pues la verdad es que Tito Pachi queda en muy mal lugar, ¿no? Yo no sé si es la desesperación de que ya les queda poco antes de las elecciones generales, son crisis tras crisis, chapuza tras chapuza, y en fin, eso de apelar a su propia credibilidad para desmentir que estaba en ese restaurante, pues me parece un poco arriesgado, existiendo como existen maneras de probarlo, según Marco Antonio Navarro, ¿no? Se pone el tema muy, muy interesante. Yo lo que espero es que no traten de acallar a Marco Antonio Navarro con todo esto. El objetivo es ese. ¿Tú en su lugar qué harías, Nacho, como abogado? ¿En el lugar de Pachi López? En lugar del mediador. Porque aquí hay dos vías. Una, se calla, se mete en casa... En el de Pachi López callarme, y en el del mediador yo lo que haría es lo que sigue haciendo, porque además lo está gestionando con el tiempo muy bien. Te diré, las pruebas que van saliendo poco a poco, las imágenes que van saliendo poco a poco, lo que hacen es realmente demostrar que no hay un farol de por medio. Al final lo que se está demostrando es que día a día todas estas pruebas demuestran que es durante muchos años la actividad que ha desarrollado este mediador, con aquellos que se querían los más limpios, los ángeles caídos del cielo sobre la corrupción, y que resulta que son los que más han pasteleado, los que más están negociando y sobre todo los que más han degradado al máximo la función política. El mediador lo está haciendo muy bien. Él tiene la capacidad de demostrar efectivamente poco a poco cómo cada uno de los nombres que van saliendo están implicados más o menos en una trama, y siempre con pruebas. Adelante, veamos hasta dónde se llega. Aquí la información confidencial de hoy, cada día, de lunes a viernes, aquí la tienen, y los jueves además con un añadido exclusivo para los que se suman en iVoox a este proyecto. Gracias Spotify, Spreaker, todas las plataformas que nos ayudan a seguir. Mañana volvemos a Gran Vía Radio Barcelona, Bon Radio en Benidorm, a Radio Montaña Leonesa y a su casa. Un abrazo, gracias por querer estar bien informados.
Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate,